Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy nos llegamos hasta Belgrano, ciudad autónoma de Buenos Aires, y somos recibidos por la doctora María Cristina Rabasola. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá. Y además nos encontramos con una sorpresa, porque en lo personal creía que venía a tu consultorio y observo el entorno y advierto que aquí funciona una fundación. ¿De qué se trata? Se llama Fundación Proyecto Cambio y es una fundación que se dedica a la rehabilitación ambulatoria de personas involucradas en el consumo de drogas ilegales, ¿no? Trabajamos generalmente con jóvenes y con sus familias. Las familias se comprometen enormemente porque es un programa que se llama de corte y como no internamos, finalmente lo que se logra es una especie de internación familiar de las personas interesadas en cambiar, ¿no? Cristina, solo diré que sos médica psiquiatra y te pediré que completes esa condición con los aspectos de tu especialidad que nos permitan contextualizar el tema de esta entrevista, la representación social del concepto de familia. Bueno, la idea de la representación social es una idea importante para tener en cuenta porque todos nosotros, si cerramos los ojos un segundito y pensamos ¿qué es una familia? Y si hacemos una encuesta, todo el mundo te contesta somos papá, mamá, hijito, hijita. Es decir, al cerrar los ojos aparece esa imagen automática. La representación social tiene que ver con esos automáticos que nos dicta la cultura, pero que no aparecen muchas veces en la realidad. Justamente mi artículo estaba escrito en un momento en que a mí misma me choqueó la importancia de poder pensar que eso que se nos viene como un automático no existe. ¿Por qué no existe? Porque familia es mucho más que eso, no acaba con un señor y una señora jóvenes que tienen hijos chiquitos, pero a la vez que es mucho más, también puede ser mucho menos, porque también puede ser alguien que viva, una señora y un señor que son pareja desde hace muchos años y se involucran uno en la existencia del otro con afecto y con tareas a cumplir, y también a lo mejor son una familia. Atendiendo lo que acabas de decir y quién sabe, o tal vez para reafirmar el concepto, es innegable que el concepto de familia es dinámico. Y ese dinamismo lo podemos explicar por los cambios que se dan en el contexto social, político, económico. Pero hay un concepto ideal de familia que no coincide con el real. Decía, reafirmando esto que acabas de manifestar, o tratando de ponerle más claridad, más luz, ¿qué estamos diciendo? ¿Y cuáles son los factores que nos podrían ayudar a comprender entre la diferenciación que surge en estos dos conceptos, ¿no? El problema es que no podemos hablar en abstracto. Por ejemplo, en el sistema judicial dicen una cosa en relación a la familia, en el sistema educativo dicen
una cosa en relación a la familia. Lo que nos interesa a los que estudiamos las familias y los que en cierto modo estamos permanentemente en lo que significa ese vínculo, porque por ejemplo acá para nosotros las familias son indispensables. Si no hay una red que acompañe a una persona, acá en esta fundación, cuando no hay una familia que acompaña a los chicos que van a hacer el tratamiento, no lo podemos hacer nosotros, ahí tienen que ir a otra institución que no trabaje con la familia. Pero entonces, ¿qué entendemos nosotros por familia? Nosotros entendemos por familia un grupo de personas asociadas en el afecto y en el interés común de llevar adelante una buena vida para todos sus miembros. Eso no siempre se condice con lo que la representación social ideal trae. No se condice porque puede haber familias sin señor, padre, puede haber familias sin madre, puede haber familias madre-abuela, puede haber familias como quieran autodenominarse. Y eso, lamentablemente, no es lo que las personas tienen habitualmente presente, y en la medida en que tienen lo que tienen, y eso es totalmente válido, no lo sienten como válido. Esa es la preocupación que a mí me movió a escribir el artículo, ¿no? Y apropiándome de tu experiencia, te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de mantener un patrón ideal de familia que no condice con aquel que nos muestran los estudios, las estadísticas, la ciencia que hay detrás de este concepto, de este instituto, y que además tampoco condice con lo que nos sucede a diario en nuestra vida, con nuestras propias experiencias, no las experiencias personales? Yo creo que hay un montón de consecuencias. Te quiero enumerar por lo menos dos que para mí son muy nefastas. Una, que las personas que viven una realidad donde están poniendo lo mejor de sí y comparten eso con las personas de su familia, lamentablemente no se legitiman a sí mismas en lo que están haciendo, y entonces permanentemente se ven como falladas o como desviadas del patrón original o ideal, y entonces dejan de operar desde una posición de firmeza y de fuerza, sino que empiezan a como autodesvalorizarse. Yo tengo una anécdota de hace muchos años de una investigación en Munro, en un colegio, donde nosotros preguntábamos el oficio del padre, ¿no?, en el protocolo de preguntas en la investigación. Y nos contestaban herrero, plomero, electricista. Cuando hicimos una verificación de las respuestas de las encuestas, yendo casa por casa, esos señores no existían. La mayoría, pero yo te diría un 60% de los hogares, eran sin papá, y ese papá los chicos lo habían inventado porque suponían que nosotras íbamos a creer que ellos no tenían familia si no hablaban del oficio del supuesto papá. Eso es muy duro, porque eso de criarte, crecer sin una sensación de que vos sos un ciudadano pleno y tenés todos tus derechos porque vos no estás incumpliendo con nada, es un tema muy fuerte que, por supuesto, ejerce un desempoderamiento de las personas y una sensación de que están o enfermos o en falta o no tienen familia, y eso no es verdad. Esa es una. Perdón. No, y quiero las otras. La otra, te quiero decir la otra que a mí me preocupa mucho, que es que en la justicia los jueces tienen dos clichés nefastos. Uno, que los niños siempre deben vivir con la madre hasta los 6 años porque supuestamente la madre siempre es lo mejor que tienen, y no es siempre así. Tienen que examinar cada caso singular porque puede ser que no sea así. Y el otro, que el padre siempre tiene que estar presente y no se puede privar a un niño del padre. Y nos encontramos con padres abusadores sexuales a vuelta de la esquina permanentemente. Con esos dos clichés, los jueces operan desde los protocolos y desde los sistemas y desde los esquemas, pero no operan enfatizando y visualizando el caso singular que tienen enfrente, ¿no? Vos sabés que me quedé en lo que acabas de manifestar antes, porque
reconozco que uno de los lugares comunes cuando se habla de familia o del concepto de familia es justamente el que vos manifestaste, ¿no? La ausencia del padre. Y se lo indica además con consecuencias psicológicas, por ahí negativas y además con la ausencia de la ley. Me pregunto, ¿es tan así? ¿O esto realmente se sostiene desde algunos niveles sociales como para mantener valores, para mantener un determinado estatus, es decir, una determinada posición? Inculcar a la gente de la propia familia, a los niños, en la crianza, el respeto por los valores de la convivencia, no está determinado por el sexo de la persona que lo hace. Es decir, no se necesitan ni hormonas masculinas ni genes masculinos. Cualquier persona adulta que quiera que un niño crezca en el seno de una sociedad y sea aceptado, le va a inculcar valores que impliquen respetar una ley. Lamentablemente yo creo que hay un malentendido de una de las posiciones del psicoanálisis que habla de la ley del padre. Hay un malentendido con eso. Y entonces, en las propias familias, yo he hecho un trabajo muy especial sobre eso, porque en un momento en un hospital en Vicente López, que es excelente, el Bernard Rousseau, que tiene un servicio de adolescencia excelente, hicimos grupos de madres de chicos con actividades delictivas. Y lo que encontrábamos era que esas madres no se autorizaban a sí mismas a ejercer su autoridad con firmeza a los hijos adolescentes porque suponían que el varón cuando crece tiene que ser el jefe de familia. Entonces unos mocositos bastante zarpados que tenían conductas muy desbordadas eran los jefes de familia en lugar de ser ellas. Cuando estas mujeres hicieron un trabajo sobre sí mismas y con pares, y entendieron que ellas eran jefas de hogar, este problema disminuyó notablemente. Bueno, tengo otras experiencias también en México sobre eso, ¿no? Muy Me voy a permitir recuperar esto que acabas de decir, que las funciones, si no interpreté mal, no están dadas por el género. En este nuevo concepto de familia, ¿qué funciones se han mantenido, se preservaron? Y en todo caso, ¿quiénes las cumplen? Todo lo que son funciones amorosas de cuidado, de protección, de provisión, de transmisión de valores, pueden ser cumplidas en realidad por cualquier persona. Yo he encontrado muchos hogares donde a veces son los hijos mayores los que crían a los más chiquitos y les inculcan a veces esos valores, por ejemplo, con más autoridad que los padres, que los propios padres, ¿no? Familias donde a lo mejor los padres han tenido los hijos muy jovencitos y entonces son prácticamente pares con sus hijos mayores. A veces son esos hijos mayores los que se parentalizan, digamos, es una palabra medio de jerga sistémica, y cumplen esos roles de cuidado, para decirlo con una sola palabra, ¿no? Y de acompañamiento. Es real, es verdad lo que acabas de manifestar, pero si observamos la realidad vemos que hoy hay otras funciones tales como esta que se conserva y se guarda de antaño, el padre proveedor y demás, donde ha cambiado. Incluso, y un poco yo atendía a esta parte, ¿no? Porque esto lo vivenciamos en este nuevo concepto de familia. Yo creo que según la generación a la que pertenecemos hay muchas cosas que conservamos muy atávicas y que nos cuesta mover, ¿no? Por ejemplo, el tema del hombre proveedor. Yo creo que esto, con los desempleos masivos, con las épocas de grandes crisis, ha cambiado mucho. Y también es un peso muy injusto, porque es como una presión enorme de que el hombre tiene que ser el proveedor. A lo mejor hay un hogar que se arma donde alguna de las otras personas que no son el padre, por ejemplo, tienen habilidades especiales y consiguen ser los proveedores de su familia. Para mí lo que más me preocupó es la idea de estamentos fijos, ¿no? Y la idea de que eso signifique malestar, que eso signifique o exigencias, supuestos de exigencias
que la verdad que si no son posibles de ser cumplidos, ¿cuál es la ventaja? Es mucho mejor que las personas tengan flexibilidad de adaptarse y que tengan siempre como la posibilidad de armar conversaciones útiles, donde haya negociaciones, donde haya intercambios, donde haya reconocimientos y no presiones y exigencias. Hablemos de la calidad de los vínculos. ¿Es posible pensar en cuidar y acompañar a un sujeto en este sistema familiar sin el sustrato del amor? Es una buenísima pregunta. Yo creo que no. Yo creo que el amor, los afectos importantes son básicos y que si eso no existe tampoco se puede inventar, ¿no? Yo el otro día escuchaba una mamá joven que en realidad ella tuvo sola su hijito porque el señor no quiso saber nada. Y ella le pone al teléfono al chiquito, lo llama a este hombre y le dice, por favor, hablale, ¿no? Como si... Al padre. Al padre, pero el otro no quiere saber realmente, no quiere asumir esa paternidad. Y entonces ella le fabrica esta voz, esta presencia, creyendo que con eso le hace un bien a la criaturita. Y la verdad que yo pienso que no, que si este hombre no tiene ningún vínculo cariñoso con esta criatura, no tiene ningún sentido la existencia, a menos que sume, si realmente lo hace porque lo quiere, aunque no pueda asumir la paternidad, o porque la quiere a la mujer y entonces le hace a ella esto, no tiene sentido. Porque en verdad familia implica eso, implica afectos, cariño, que te importe el otro, que tengas noción del otro, conocer quién es, querer que esté bien, todo eso es amor. Y entonces te pregunto, ¿qué condiciones son necesarias para que en un sistema familiar conviviente los jóvenes puedan crecer dentro de este contexto social? Hay una viejísima palabra que es la palabra respeto, que es muy... Perdón, respeto dijiste. Respeto, sí, que es como... Se puede pensar muchas cosas alrededor del respeto, ¿no? Pero respetar al otro significa aceptarlo como es, ¿no? Como un legítimo otro distinto de uno. Eso creo que es básico, poder aceptar que, por ejemplo, el hijo que uno tiene, uno puede haber deseado un hijo de un montón de características, pero es quien es. ¿Cómo hacemos ese intercambio donde ese respeto por el otro esté y también esté la recíproca, el respeto del otro por uno? Eva Giberti, por ejemplo, dice que nos adoptamos, en la familia nos adoptamos. Por ejemplo, todos adoptamos nuestros hijos más allá de que los hayamos tenido de sangre o no. Es verdad, es un proceso adoptar y es un proceso mutuo. Y significa eso, y significa aceptarlo como es, sentirlo como algo importante en la vida de uno, ¿no? Sentir que su destino es importante para uno. Eso pienso que tiene que estar. Si no está, va a haber ciertas dificultades a caminar. Tampoco quiere decir que yo no tengo una idea determinista, no creo que porque faltó esto, porque pasó esto, va a pasar esto otro como si fuera inexorable. Hay un concepto hermoso que es el de las resiliencias, que pone el énfasis en las capacidades de las personas de siempre encontrar alguna forma de fortalecerse a pesar de haber tenido experiencias traumáticas. Tiene que haber elementos del contexto que favorezcan las resiliencias, pero si las hay, creo que todas las personas tenemos capacidad de remontar muchas cosas. Y justamente, digo, esta falta de, o la ausencia de determinismo, ¿no es la que permite estos nuevos vínculos familiares? ¿No es como que en esta nueva sociedad estamos generando un concepto, sobre esto hemos girado toda nuestra entrevista, ¿no? Pero digo, hemos generado un nuevo concepto de familia que no se termina de aceptar socialmente? Es que creo que va a tardar en aceptarse por muchas razones. Una, porque es nuevo pensar así sobre las familias, ¿no? Pensarlo mucho menos como estamentos fijos de padre, de madre, de hijos, de abuelos, es decir, qué le corresponde a cada uno y qué no le corresponde. Creo que eso merece mucha discusión. Y también es válido porque
y esto tenía que ver mucho con lo que a mí me inspiró en el artículo, porque yo también pensaba, existe el ideal y las desviaciones o las nuevas cosas. Y me di cuenta... Perdóname, ¿lo tenemos que vivir como una desviación o lo debemos vivir como una realidad? No, tenés razón, no es una desviación, porque si podemos incorporar un paradigma que a mí me parece maravilloso, que es el de las diversidades, entonces empezamos a ver cada situación diferente y no todo tiene que adaptarse a una idea o desviarse de la idea. Pero es difícil este paradigma porque a mí me costó mucho darme cuenta de que en el fondo yo también tenía un ideal. Y entonces, por ejemplo, ¿te imaginas cuando recibimos las familias acá? Pobres, están arrasados por toda la situación que están viviendo con los hijos. Y entonces sería facilísimo juzgarlos como que hacen esto mal, hacen esto mal, hacen esto. Y no es así. Hacen seguramente todo lo mejor que pueden y se enredan en algunas cosas porque un concepto que no sé si te sirve pensarlo, pero a mí me sirve como una especie de metáfora, ¿no? En la vida de relaciones familiares, en la medida en que, por ejemplo, los hijos crecen, hay como expansiones y retracciones de lo que se permite, de lo que se puede, ¿no? Cada vez las personas al ser más grandes van pudiendo van teniendo más potencias. Entonces las familias es como si expandieran los límites y en algunos momentos los cerraran. En esos movimientos, a mí me parece que a veces las personas quedan enredadas justamente por todos estos supuestos deterministas. Si pueden flexibilizarse, los van a atravesar navegando, surfeando, digamos. Si no los pueden atravesar surfeando porque van a estar muy determinados, muy manejados por sus propias ideas, a veces hay personas que quedan ahí atrapadas y con síntomas. Entonces, poder pensarlo así no culpabiliza a nadie, no estigmatiza a nadie, permite de nuevo pensar las diferencias y qué se puede mejorar dentro de lo que las personas realmente quieren. Te pregunto porque me interesa y te pido que seamos breves porque estamos culminando, ¿no? ¿No está en la génesis, y apelando una vez más, soy reiterativo a lo que es tu trabajo del día a día, no está en la génesis de muchas de estas problemáticas justamente negar una realidad que hoy nos propone vínculos con personas de igual género? ¿No será que ha llegado el momento de desatar todo este tipo de cosas que en lo personal digo, lo veo como que lo venimos tapando? Y por eso te digo, no está en la génesis de muchos de estos problemas que vos los recibís a cada instante, y sobre todo en el lugar que nos encontramos, parte de esa problemática. Yo creo que sí, que es negar la realidad. Seguir trabajando, discúlpame, sobre esta familia ideal, esta familia Ingalls que vimos, que nos propuso la televisión y que era de la televisión nada más. Sí, yo creo que tenés razón, que es necesario abrirnos, abrir nuestra cabeza, aceptar los otros, aunque no sean como nosotros suponemos que deben ser. Cuesta un montón eso, porque siempre estamos suponiendo inclusive que tal persona necesita tal cosa o tiene que cambiar su vida. Y por ejemplo nos pasa con las comunidades indígenas, con muchas comunidades que han ido creciendo de maneras que no son las que la modernidad fue marcando en Europa, en el hemisferio norte y nosotros heredamos, ¿no? Sino cosas que pueden venir de los propios protagonistas y escucharlos. Ahora sí, Cristina, gracias por tu tiempo, por habernos recibido. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes también les agradezco por acompañarlos, los espero la próxima semana y como siempre les deseo buena vida para todos.